Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Marlon José Turizo Medina. Este video se graba como parte de la sustentación del laboratorio número 2 del curso Microcontroladores y Microprocesadores de la UNAP. En este caso, vamos a hablar de la práctica número 2, que dice que teniendo en cuenta las siguientes tarjetas de desarrollo como Arduino, Raspberry Pi o ST, seleccionan una de ellas y desarrollar la solución al siguiente problema. Utilizando un sensor de movimiento PIR con lente Fresnel, detectar el movimiento de un objeto que se encuentre a espacio determinado. Se puede configurar dicho rango utilizando el datasheet del dispositivo. Determinar con 3 LEDs a qué distancia se encuentra del circuito, y para ello se va a utilizar un sensor de ultrasonido que determina a qué distancia se encuentra el objeto. Para el LED verde es porque el objeto se encuentra más cerca. Para el LED amarillo el objeto se encuentra a una distancia media, y para el LED rojo es porque el objeto se encuentra muy cerca del circuito. El sensor de proximidad solo se activa una vez que el sensor PIR notifique que existe alguna presencia en el espacio. Bien, para este caso, la simulación se hizo en Proteus. Aquí vemos la distribución de los componentes en el esquemático que se utilizó en la práctica. Aquí tenemos nuestra tarjeta Arduino 1, nuestro sensor PIR y nuestro sensor de ultrasonido, y los 3 LEDs en indicadores con sus respectivas resistencias. En este caso, vamos a utilizar la terminal que nos proporciona Proteus para ver si se detectó una presencia, si no hay presencia, y en dado caso que existe una presencia, entonces se van a imprimir aquí los valores de la distancia a la que se encuentra el objeto, que serán enviadas a través de lo que sense el sensor de ultrasonido. En este caso, para medir o simular un objeto, utilizamos este divisor de potenciómetro. Podemos representar las distancias a las que estaría el objeto. Esta punta de prueba es para simular una presencia que pueda detectar el sensor PIR, siendo un 0 que no hay presencia y un alto que existe alguna presencia. Pues para que tengamos en cuenta, este sensor de ultrasonido lo que hace es enviar señales sonoras, y dependiendo de el tiempo que demore esa señal en rebotar en un objeto y regresar hacia él, calcular la distancia a la que se encuentra. Entonces, en el datasheet de este componente existe una fórmula. Ya se la voy a mostrar en el código cómo está, una fórmula resumida que utiliza la velocidad del sonido para calcular la distancia. Entonces, vamos a ver el código. Aquí lo tenemos. Como damos cuenta, aquí tenemos las configuraciones de los pines. Tenemos el LED 1 conectado al pin 8, el LED 2 que es el amarillo al 9, y el LED rojo al 10. Los pines del sensor PIR, el que nos da las señales, es el número 5, y el sensor de ultrasonido cuenta con 2 pines, que es el trigger y el echo, que están respectivamente en el 13 y en el pin 12. Entonces, en el setup configuramos los LEDs, los pines que están en los LEDs como salida, el pin del sensor PIR como entrada. Inicializamos la comunicación serial con la terminal a 9600 baudio. Configuramos el trigger como output y el pin echo
como input. De una vez inicializamos el pin trigger con un 0 para que no envíe ninguna señal en estos momentos. Luego en el void loop, entonces estamos asignando en la variable value la señal que nos esté enviando el sensor PIR. Definimos dos variables, una de tipo long, dos variables, una que es t y la otra d. La variable t va a ser el tiempo que demora en llegar la señal de eco, y d es donde vamos a hallar la distancia con la fórmula que está en el datasheet del sensor de ultrasonido. Entonces ya acá tenemos el valor de la señal que nos está enviando el sensor PIR. Entonces, si el valor que está almacenado en value es alto, entonces se va a ejecutar todo este código que está aquí dentro. En ese caso, hacemos que el sensor de ultrasonido envíe un pulso a través de trigger, mandándole un alto. Hacemos una espera de 10 microsegundos y después mandamos un bajo. En ese momento se va a leer la señal que reciba eco. Entonces hacemos la variable t igual a pulse in. Con esto vamos a leer el pulso que está regresando por el pin eco hasta que haya un alto. Entonces, ya obtenido el valor del tiempo, lo que vamos a hacer es que en la variable d con la variable tiempo dividido entre 58 obtenemos la distancia. En este punto la distancia está en centímetros. Si la queremos en metros, pues en la hoja de cálculo está otra fórmula, teniendo en cuenta que el tiempo tiene que estar en segundos. Luego imprimimos por el puerto serial la distancia en centímetros para ir llevando un registro de lo que está sensando el sensor de ultrasonido. Luego, con la distancia entonces preguntamos si es menor o igual a 200 centímetros, se va a encender el LED número 3. Los otros dos van a estar apagados. Este es para distancia menor o igual a 1 metro, o sea que se enciende el LED rojo, el objeto está muy cerca. Si la distancia está entre 2 metros y 3.5 metros, entonces en ese caso el objeto está relativamente cerca, o sea, está en una distancia media, se prende el LED amarillo, los demás están apagados. Luego, si la distancia es mayor a 350 metros, entonces el objeto está relativamente lejos, se prenderá el LED verde. En cualquiera de los casos se hace una espera de 100 milisegundos para verificar nuevamente la distancia del objeto. En dado caso que el sensor PIR no haya sensado nada aún, o sea, no hay ninguna presencia, entonces todos los LEDs van a estar apagados y se imprimirá en la pantalla de la consola que no hay presencia. Volvemos a hacer un delay de 100 milisegundos y se repite el proceso. Entonces vamos a ver la simulación. Bien, ya le damos correr a la simulación. En este caso tenemos configurado a una distancia lejana, quiere decir que se debería prender el LED verde y no hay evidencia sensada por el sensor PIR. Entonces vamos a darle correr. Como podemos ver, como no hay presencia, o sea, aquí tenemos que imprime sin presencia en la pantalla. En dado caso que el sensor PIR detecte una señal, recibiremos un alto a través de este pin que está sensando el Arduino y se comenzará a ejecutar la función que hace el sensor de ultrasonido. Entonces, si le ponemos un alto,
vemos que se prende el LED verde y la distancia que está sensando son 432 centímetros. Está a una distancia relativamente lejana conforme lo configuramos en el código. Entonces, si comenzamos a variar el potenciómetro, vemos que la distancia empieza a disminuir. Vamos por 357, 347. En este punto, de lo que está lejos y entramos al límite de lo que está relativamente cerca, se enciende el LED amarillo y vemos que acá se está imprimiendo 347 centímetros. Luego, si seguimos disminuyendo hasta llegar por debajo del límite de los 2 metros, vemos que estamos en 260 y 248. Vemos que en el momento en que se registran los 199 centímetros, se enciende el LED rojo y estamos en el rango de los objetos muy cercanos. Si nos devolvemos, quiere decir que el objeto se alejó. Vemos que vuelve y se enciende el LED amarillo. Y si por alguna razón ya el sensor PIR deja de sensar algo, vemos que se desactiva la función del sensor de ultrasonido y se empieza a imprimir sin presencia, sin presencia. Bien, eso es todo. Espero que esté claro. Podemos ver cómo a través de una tarjeta Arduino podemos obtener información de nuestro ambiente, transformarla y mostrarla de acuerdo a las necesidades que tengamos en una pantalla. No siendo más, hasta la próxima.